de hoy vamos a ver el penúltimo punto de la sucesión, del derecho sucesorio, y hoy vamos a ver la sucesión intestada. Entonces, para ello, pues vamos a presentar, hay muchas imágenes que debemos de tomar muy en cuenta debido a que es un tema bastante corto en el articulado, pero sí es difícil de comprender si no hemos tratado de poner en contexto algunos temas que se vieron en derecho. Bueno, entonces espero que se ve bien la pantalla ahí. No se ve. ¿No se ve? No. Yo sí la veo bien. Yo sí la veo. Yo también la veo. Sí, Sí se ve. yo creo Sí se ve, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar vamos a ver ahí la sucesión intestada. Pues esta sucesión intestada cambió la imagen. No. ¿No cambió? Sí, licenciado, ¿qué cambió? Sí cambió. Sí. Sí cambió la sucesión intestada, dice. Sí. Yo solo la J logro ver. No, Por lo aquí dice menos yo no sucesión miro nada en la intestada. pantalla, Lick. Sí está cambiando, Lick. Bueno, y vamos a ver. ¿Y ahí? ¿Cambió? Sí cambia, También, Lick. Sí cambia. origen Sí cambia. histórico. Origen histórico, No se ve la evolución. imagen, solo está la Evolución J histórica suya, de la licenciado. sucesión intestada. Yo también solo veo la J y Marlene dice que también solo ve la J. Uy. Vuelvan a ingresar. Que Bueno, reinicien ellos los que no ven. Sí, vuelvan Sí a se salir ve y bien. ahí quédese, Lick. Ahí está bien. Usted está bien ahí. Tal vez las sí, compañeras que tienen yo problema. creo que sí, ahorita vi en el celular y sí se mira Yo estoy ahorita conectado desde el celular, licenciado, sí se mira bastante bien. Entonces, me imagino que le están pinchando a otra ventanita, o si no, que se reconecten, ¿verdad? Ok. Pues démosles un minutillo. Bueno, vamos hoy vamos a iniciar la sucesión intestada, tal y como habíamos establecido en los artículos 917 y 918 en la sucesión hereditaria, que era cómo se realiza la sucesión por la causa de muerte y que ella pues es por la voluntad de la persona. En el 918 la transmisión de la herencia tanto a título particular como a título universal. Entonces, en la sucesión intestada, pues lo más importante es el establecer que una persona que tiene un patrimonio no sabe qué va a pasar con su fortuna, con su patrimonio en el momento que muere, y al suceder el fallecimiento y no tener un testamento, entonces hace que todo el mundo se pregunte, ¿y a dónde va a ir a parar todo el patrimonio de la persona que fallece, que todo el mundo le llama herencia,
Y desde ese punto de vista, al no existir un testamento, entonces se da la sucesión ab intestato o intestada, que quiere decir no hay un testamento, y que también se le llama sucesión legal, porque esa voluntad que se expresa en la sucesión testamentaria a través del testamento, aquí no se puede, no se puede establecer a través de esa voluntad a quién va el patrimonio, y es la ley la que es subsidiaria de ese, podemos decir, de que no exista el testamento, entonces subsidia la situación, y entonces es la ley la que establece a quién va a ir todo ese patrimonio, quiénes irán a ser los herederos. Es impreciso no poder hablar de la historia, aunque ustedes se supone que ya lo vieron en el derecho romano, pero en desde el principio se dio que había al inicio un predominio de la sucesión testamentaria a través de ese título, situación que era a la inversa en el derecho germánico, en el cual se dio primero la sucesión intestada. En esta había una exclusión de una a la otra en ese predominio de la sucesión testamentaria, y a manera de establecer que nadie podía morir en parte testada y en una parte intestada. Y entonces se dio que la institución del heredero era un requisito sine qua non para que pudiera existir la sucesión testamentaria. Esta sucesión testamentaria desde ese tiempo abarcaba todos los bienes del decuyus o del causante. En el derecho antiguo, la figura del ab intestato yace ya en la norma de las 12 tablas, y en el que se establecía que si se moría intestado y no había heredero, tenga la herencia el próximo agnado, o sea, el familiar más cercano. Sin agnado, la herencia tenía que pasar a los gentiles. En el derecho ya pretorio, debido a esa calificación injusta de la sucesión intestada, se toma en cuenta en el orden sucesorio al cónyuge, a los hijos emancipados y a los parientes en línea de la mujer. Aquí ya hubo la introducción del abonurum possessio, que era ese derecho de perseguir y retener el patrimonio o todas esas cosas que pertenecían a una persona, y que éstas tenían el derecho de regresar cuando ésta hubiere fallecido. En el derecho justiniano ya se da el reconocimiento al parentesco natural sobre el parentesco civil o agnaticio. Y entonces hay un establecimiento de 4 órdenes muy importantes desde ese tiempo, en el que primero se le daba a los descendientes, segundo a los ascendientes, luego a los ascendientes de padre y madre, y por último a los colaterales. Ya en la sucesión, la sucesión intestada de liberto, pues había una carencia de familia civil o agnados y de gentiles, y en las 12 tablas se establecían que si el liberto moría, o sea, el liberto era ese esclavo que había pasado a ser ya un ciudadano romano, que había comprado su libertad,
y que si éste moría intestado, el orden sucesorio sería entregado primero al sui heredis del liberto, o sea, a los herederos más próximos, y a falta de estos, el patrimonio iba a los patrones. Luego a los descendientes agnaticios de los patrones, de acuerdo a su proximidad de grado, y por último, sin ninguno de ellos, los que tenían que recibir la herencia eran los gentiles del patrono. Por ello es que es importante definir la sucesión intestada. En nuestro Código Civil no hay una definición. Sin embargo, varios juristas, dentro de los cuales está Push Peña, Rogina Villegas o Espín Cánovas, todos tratan de definir la sucesión intestada, pero bajo un común denominador en que, como no existe la voluntad expresada en un testamento, esta pues la tiene que suplir la ley. Push Peña nos dice que la sucesión intestada es aquella establecida por la ley para regular la ordenación y distribución de los bienes dejados por una persona que ha muerto sin testamento, o bien con un testamento ineficaz que da el mismo producto a que no exista un testamento, o que este testamento sea insuficiente para poder llevar a cabo la distribución. La sucesión intestada, dice Rogina Villegas, que es aquella en virtud de la cual el patrimonio del decuyos o del causante se transmite a falta de testamento y es por disposición de la ley que la entrega a los parientes más próximos. Y Espín Cánovas nos dice que la delación, o sea, ese ofrecimiento hereditario en la sucesión de una persona, cuando por falta de disposición testamentaria, o sea, que no hay ese testamento, o que sea esa falta sea total o parcial, o que haya invalidez o ineficacia de la misma, no ha ordenado aquella el destino de su patrimonio, o este no se ha agotado en favor de los llamados por testamento. Entonces, de aquí podemos decir que de dónde se originó realmente la sucesión intestada. Y es a través de esa teoría de la voluntad al inicio, en que la sucesión testamentaria era originada por una manifestación de voluntad, es originada. Y esa manifestación es expresada del causante. Pero en la sucesión intestada, esta teoría de la voluntad, esa voluntad es presunta del causante. Y esta tiene la voluntad tácita y presume que la volición póstuma del causante determinaría o hace que los parientes más próximos y queridos serían los designados si hubiera un otorgado testamento. La adversación a esta teoría es que no siempre el parentesco produce cercanía o cariño. Este es muy subjetivo y puede variar e incluso puede estar dirigido a personas ajenas. La teoría que sustenta la sucesión intestada ya en el derecho de familia es a través de la tesis de la copropiedad familiar, en la que se supone que todos los familiares habían contribuido al mero patrimonio, a la formación de ese patrimonio, ya sea en mayor o menor grado, y por lo tanto
con la muerte de la persona, del causante, ese patrimonio debería de regresar a la familia. La teoría ética es una teoría que sustenta la sucesión en el derecho de familia. Algunos apoyan la sucesión sobre la base de la familia como una comunidad de deberes. Y se entiende que el que muere tiene por fuerza el deber de favorecer con sus bienes a las personas a las cuales van a estar ligadas por el vínculo familiar. Pero la adversación es, ¿qué pasa con esos parientes colaterales y parientes en grados más remotos? Y por último, es la pregunta más fuerte, ¿qué pasa con el cónyuge? La teoría biológica, pues es la teoría que sustenta la sucesión en el derecho de familia, y esta se refiere a que existe una relación paterno-filial o sustentada en una relación biogenética. Esta se adversa porque el vínculo de sangre por sí solo no va a justificar a la herencia en algunos casos, así como con el cónyuge con quien no existe ninguna relación consanguínea. Debido a ello, entonces, podemos decir todas estas teorías, no hay una teoría que diga exactamente en la teoría de la sucesión intestada es esta de la copropiedad familiar, sino que hay una teoría ecléctica que trata de abordar muchos de estos conceptos. Por lo tanto, agarra de cada una de ellas y las estudia y las trata de fortalecer y enfocarlas hacia lo que es la sucesión intestada. Para iniciar entonces con la sucesión intestada, y antes de ver las características, es importante que leamos entonces en el artículo 1068. Leamos, por favor. Casos en que tiene lugar. La sucesión intestada tiene lugar. 1. Cuando no hay testamento. O sea, no Segundo. existe el testamento, o podría ser que este fuera declarado ineficaz o que no está bien sustentado. 2. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o el instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar, o repudió la herencia. Repudió, o sea que renunció a la herencia. Fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. 3. Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Y 4. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. De sus bienes. Entonces, cada uno de ellos, pues, son las causas realmente por las cuales se puede dar la sucesión intestada. Ya quedamos en que no hay testamento, que falta la condición, o no pusieron al heredero en el testamento, o el testador dejó de disponer de alguno de sus bienes. Eso lo vamos a ver más adelante con unas imágenes. Sin embargo, es importante conocer primero sus características. Y entonces, se dice que la sucesión intestada es una transmisión a título universal. En la sucesión testamentaria, cuando hay testamento, es la voluntad del causante la
que va a establecer quién es el que puede recibir. Hacer la voluntad del causante de carácter presunta, entonces no hay expresión de esa voluntad, por lo tanto, no pueden existir los legados. O sea, que la transmisión de la sucesión intestada tiene que ser a título universal, o sea, todo. Como no hay voluntad del causante, no pueden existir los legados. El heredero ab intestato va a subrogar al causante, o sea que de manera absoluta, o sea que va a obtener todo en todos sus derechos y obligaciones, e incluso así sea cuando el sucesor es el Estado. O sea que en alguna oportunidad, si no va como es la ley la que establece, ahí vamos a ver que está involucrado también el Estado cuando falta uno de ellos. Transmisión a título universal. Es también una transmisión mortis causa, porque tiene que darse el primer presupuesto, la muerte del causante que no ha otorgado testamento. Esta es la que da origen a esta sucesión. Sin esta razón, no puede haber proceso sucesorio. O sea, que es una transmisión universal y también es mortis causa. Es de carácter legal. El llamamiento, o sea, de las personas que son herederas, no las hacen otras personas más que las hace la ley. Es la ley la que va a disponer a quién se le debe de dar, porque no hay disposición de voluntad por parte del causante. También es de carácter supletorio o subsidiaria, porque esta apunta a la carencia o a la inexistencia de un testamento. O puede ser que este testamento sí exista, pero sea insuficiente, ya sea por haber sido o insubsistente, ya sea por haber sido revocado o porque fue declarado nulo. Entonces, ante la falta de voluntad, esta debe ser suplida por la ley y por eso es que va a existir una regla que más adelante vamos a ver. Esta es compatible con la sucesión testamentaria, ya que, como se recuerdan, estuvimos hablando, pueden avenirse las dos clases de sucesión, una testamentaria y una intestada, que es la sucesión mixta. Cuando en el testamento el causante ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Y entonces se da la sucesión mixta. Estos principios regidores de la sucesión intestada hacen que la sucesión se deba de dar, es inmediata desde el que se da el presupuesto número 1, que es la muerte del causante. Por eso es que aquí se reconocen dos formas, tanto una si existe el testamento o cómo haya falta de él, una sucesión testamentaria o una sucesión intestada. Siempre va a existir una preferencia a la sucesión testamentaria, pero va a existir la compatibilidad que ya dijimos de las dos formas de sucesión a través de la sucesión mixta. Ahora bien, entonces, específicamente, para entenderla, tenemos que en los casos en que tiene lugar la sucesión intestada,
Uno, cuando no hay testamento. La otra es en las situaciones propias del heredero, que ya leímos cuando el compañero leyó en el 1068, o cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, o cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes y que se da la sucesión mixta, tal y como está establecido en el 1068, en el último párrafo del artículo 919. Entonces, más específico, los casos en que tiene lugar la sucesión intestada, por ejemplo, cuando no hay testamento. ¿Cuándo no lo hay? Cuando no se hizo, pero puede ser que haya otorgado, pero luego lo revocó. Y he aquí una de las características y parte de la definición de lo que es el testamento, cuando se dice que es un acto puramente personal y revocable. O sea que puede haber sido que otorgó testamento, pero luego lo revocó. Entonces no hay testamento. O cuando hay nulidez o pérdida de la validez, tal y como está establecido en el 1068. Cuando no hay testamento, por ejemplo, es la falta absoluta de testamento, pues no lo hizo, no hay, no está, no aparece. ¿Y ahora qué hacemos? Pues es una sucesión intestada. Cuando no hay testamento, por ejemplo, es cuando se revoca, y en el artículo 982 claramente nos preceptúa: el testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para atestar. Y en el 983, todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Puede decir que ciertas cláusulas quedan vigentes y las otras se revocan. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador. Cuando no hay testamento, cuando existe la nulidad, y eso está en el artículo 977. Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene, o sea, con el más mínimo indicio de que ha sido violado y que ha querido ser abierto. Entonces, en ese momento está nulo el testamento, por lo tanto, no hay testamento. En las situaciones del heredero que ya están en la parte 2 del artículo 1068, las situaciones del heredero, por ejemplo, por faltar la condición puesta por el testador. Ya se condicionó, le puso la condición, pero no la cumplió. Por lo tanto, no existe el testamento. Si ha sido condicional. En esas situaciones del heredero también puede ser que muera el instituido heredero antes que el testador. Si muere antes, pues ya no existe. O porque tenga incapacidad para heredar
fuera de los casos de representación. Por ejemplo, que haya sido declarado indigno tal y como lo establece el artículo 924 o con la renuncia de la herencia tal, o sea que la repudió tal y como está establecido en la renuncia de la herencia. Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, pues aquí el testador ha dejado de disponer algo o alguno de sus bienes y entonces se da la sucesión mixta y esto está preceptuado en el último párrafo del artículo 919. Ahora bien, entonces, como falta la disposición de voluntad y como no existe, no puede, no hay testamento, no puede haber legados, entonces es la ley la que establece a quién se debe de trasladar o quiénes van a ser los herederos. Es la ley la que va a establecer las reglas. Entonces, el orden de esa sucesión intestada está en el artículo 1078. Leamos el artículo 1078, por favor. La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la más hereditaria. Bueno, entonces, esa primera parte es que la sucesión se da en primer lugar a los hijos y al cónyuge sobreviviente en las mismas condiciones, todo igual, por mitad, 50-50. Este cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Acuérdense que aquí tienen que saber cuáles son el régimen económico del matrimonio, cómo se dan, y entonces para poder entender que no tenga derecho a gananciales y que si él tiene una parte menor, entonces tiene derecho a que se le complete un monto equivalente a la diferencia de la masa hereditaria, o sea que no es para todos, sino que salga parejo 50-50. Aquí se deben de incluir todos los hijos, incluyendo a los adoptivos. Todos tienen los mismos derechos. O sea que ellos son los primeros. Segundo, leamos entonces el artículo 1079. A falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de estas partes, ésta llevará toda la herencia. ¿Qué quiere decir eso, compañero? ¿Qué cree usted que
que está estableciendo el artículo 1079. Ok, el 1079 aquí lo que nos indica es que, digamos, cuando no tiene hijos el propietario, O entonces, que ya no están. sí, también, ¿verdad? O que ya no están, entonces van los ascendientes. En ese caso podrían ser sus papás. Sucederán los ascendientes más próximos Y el y, cónyuge. y el cónyuge. Siempre a las mismas 50-50, o sea, por partes iguales. Aquí sí, cuando solo hubiere una de esas partes, esta se llevará toda la herencia. O sea, que si no hay ascendientes y solo está el cónyuge se lleva todo. Si ya no está el cónyuge y solo quedan los ascendientes más próximos, ellos se llevan el todo, el 100%. O sea, pero si están los dos en la misma proporción, a la misma altura, se van en 50-50%. Como dicen los mexicanos aquí, micha, micha, o póngase la del Puebla. Entonces, esa es la forma 2. Primero, los hijos y el cónyuge. Si falta, si no hay descendientes, entonces van a suceder, suceder los ascendientes más el cónyuge. Y entonces aquí sí, si falta uno de los dos, una de las partes se lleva el 100%. 3. Leamos el artículo 1080. Bueno, jóvenes, pongamos, porque si no, ya vamos caminando con el tiempo y yo puedo, si nadie no quiere leer o no está. Yo lo leo. Entonces, por favor, si A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado. Bueno, ¿qué quiere decir eso? A ver, ahí hasta está la imagen. A falta de los llamados a suceder, sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado. Los tíos, ¿Quién es los el primos, primer grado ahí? el hermano. Serán los hermanos. Eso hace, jóvenes, que ustedes, eso ya tienen que ir a dar un repaso. Los padres, licenciado. Los padres. Y en el segundo, el tronco común, ¿quién será? Los abuelos, licenciado. Abuelos. Pero como dice, a falta que ya no están los ascendientes más próximos, ni está el cónyuge. Entonces, estos ya no pueden suceder. Serán los más próximos hasta el 4º grado, y ahí se recuerdan que el 4º grado van hasta los primos. Entonces hay que volver a ir a leer lo que es el parentesco, así como también el régimen económico del matrimonio. Entonces, aquí, a falta de los llamados, sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado más próximo. Entonces, leamos el artículo 1074.
Artículo 1074. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan los parientes del difunto y a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. O sea que dice, a falta de parientes, fíjese. Bueno, ahí lo que más adelante dice, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos que deba tener lugar. Aquí lo más importante es que a falta de parientes del difunto va a recibir el Estado y las universidades del país. No dice las universidades de San Carlos, sino que las universidades del país por partes iguales. O sea, el Estado y las universidades del país. Pero esto es únicamente a falta de parientes del difunto. O sea, pongamos atención entonces que el orden de sucesión, el primero está en el artículo, ahí subrayelo y póngalo como usted quiera, en el artículo primero 1078. Segundo, en el artículo 1079. Tercero, en el artículo 1080. Y cuarto, en el artículo 1074. ¿Estamos? Sí. Bueno, ya con todo ello, hay muchas consideraciones que debemos de tener en la sucesión intestada. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y de alimentos. O sea que esas son obligaciones que no se pueden obviar. Y esto está en el artículo 1081. Ojo, el cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido. Cuando dice cónyuge separado, que el matrimonio se modifica o se disuelve. Pregunta. Modifica. Se disuelve, licenciado. No. Modifica. Se modifica. Se modifica con la separación y se disuelve con el divorcio. O sea que el cónyuge separado no va a tener parte alguna en la herencia intestada de su mujer o de su marido, según sea el caso, si por sentencia hubiera sido declarado culpable de la separación. Si solo están separados, solo así, pues sí tendrá derecho a la sucesión intestada como tal, como un derecho nacido del matrimonio. Y por último, el cónyuge divorciado, o sea que ahí hubo disolución del matrimonio, no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su ex cónyuge. Eso está en el 1083. Si no hay parientes, la herencia se va a declarar vacante. Y esto está en el 1074, que ya leyeron, como numeral 4 en la orden de sucesión intestada. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos que deba tener lugar. Ese derecho de representación, ¿qué es? Es el derecho que tienen los descendientes. Solo ellos lo tienen.
ese derecho de representación. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o mujer supérstite ocupan el primer lugar juntamente con los hijos, tal y como se recuerdan que es una unión de hecho declarada legalmente. Por lo tanto, tienen los mismos efectos del matrimonio. Para arreglar la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no del sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. Eso en el 1070 y lo subraya. En la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación. Ya dijimos que es el derecho de representación. Los que suceden por derecho propio van a heredar por cabezas, es decir, que cada uno toma por iguales partes la porción que la ley le asigna. Son 3 o 4 personas por cabeza, dividido en 4, la misma porción para cada uno para hacer el 100%. Los que suceden por derecho de representación heredan por estirpes, o sea que ellos van a sustituir, estos ascendientes van a sustituir y van a heredar lo que le correspondía por cabeza a la persona que van a representar. En el caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, se procederá previamente a la liquidación a fin de pagar el pasivo de la herencia y enseguida se partirán separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del testador, y eso se refiere a lo que es lo testamentario. Los hijos, sean o no de matrimonio, heredan a sus padres por iguales partes. El hijo adoptivo hereda a su padre adoptivo en igual grado que los hijos que lo son por naturaleza, pero no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante. O sea que la relación es únicamente entre adoptante y adoptado. No heredan a los familiares del adoptante. Si hubiere varios parientes de un mismo grado y algunos renunciaren o no pudieren heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación. Si son 4 y solo únicamente están estos 4 sin derecho de representación, se muere uno, pues el 4 pasa en partes iguales a los otros 3. Pero si tiene derecho de representación, eso ya lo hace una excepción. Bueno, de mi parte eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que es importante que sí vayan a repasar lo que es el régimen económico, la separación y la disolución del matrimonio y lo que es el parentesco, para que puedan entender perfectamente la situación de la sucesión intestada. ¿Alguna duda? Ahí está No, la doctor, licenciada. muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Miren, para entender bien el tema de la sucesión intestada, es muy importante, como ya se los dijo el doctor, repasar el parentesco y el régimen económico del matrimonio, las capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque en el tema de la sucesión intestada, quien va a designar a los herederos es la ley, y la ley se va a basar y lo va a realizar con base a las reglas del parentesco. Entonces deben de tener bien claro eso, porque uno va sustituyendo al otro y al otro en cuanto al derecho. Otra cosa que deben, ustedes tienen 2 guías conceptuales ahí, y también quiero comentarles que tanto en la sucesión intestada como en la testamentaria y aún en la mixta, debe de plantearse o radicarse, tramitarse el respectivo proceso sucesorio, ya sea ante un órgano jurisdiccional, o sea, un juez, o bien ante un notario. Si el trámite se realiza ante notario y hay problema entre los herederos y no están de acuerdo, pues entonces tendrá que volverse un proceso judicial, ¿de acuerdo? Son procesos voluntarios porque aquí no hay juicio, aquí no hay pelea en cuanto a la declaración de los derechos, pero si en caso existe, pues debe ser un órgano jurisdiccional. Sí, Clenet Daniel Gregorio. Gracias, Lick. Solo tengo una duda. No sé si logré escuchar bien, pero por ejemplo, ahí se mencionaba el tema de la declaración de unión de hecho. Entonces ahí digamos que, como yo lo entiendo, digamos para que tenga el chance el cónyuge de poder tener la herencia, digamos, porque hay no hay testamento, pues básicamente. Ahí se puede hacer un tipo matrimonio post-mortem para que tenga ese chance de adquirir No, qué horror. o Matrimonio algo así escucho. post-mortem no hay. Jesús María. O una unión, de hecho creo que es verdad, algo así he escuchado, eso sí, perdón, ahí por el error, unión de El hecho. matrimonio es solo para personas vivas, ¿ya? Ujú. Usted ya aprobó, se supone, civil 1, entonces no debe decir esas cosas. Eso lo dice la gente que no ha estudiado. Matrimonio post-mortem no hay. Eso usted puede leer la ley, puede leer cualquier texto de derecho civil. Lo que Correcto, sí hay perdón. es una declaración de unión de hecho post-mortem, eso sí, pero es en la unión de hecho. Yo no sé si usted sabe que hay diferencia entre matrimonio y unión de hecho. Sí, no, es que se me cruzaron los cables ahí, perdón, ya tengo claro ese punto, gracias. Entonces, exacto, entonces como hay diferencia entre uno y el otro, si la persona fallece y no habían declarado la unión de hecho, sí hay declaración de unión de hecho post-mortem. Ahora, matrimonio post-mortem, ahí sí, disculpen, es hasta peligroso que lo anden diciendo estudiantes de derecho, ¿verdad? ¿Algo más? Sí, Norma Lucrecia. Licenciada, una consulta. En eso de la unión de hecho post-mortem, tengo entendido o creo que en Civil 1 nos dijeron que debía tener hijos la persona para poder hacer efectivo la unión de hecho post-mortem. ¿Es eso cierto? Es uno de los requisitos, pero no es algo indispensable. Es uno de los mismos requisitos porque tuvo que haber cumplido con los mismos requisitos del matrimonio. Pero un matrimonio que no tiene hijos, no por eso deja de ser matrimonio, ¿verdad? Yo creo que el artículo 1084 que le leí dice la sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho pues se regula por los preceptos anteriores, tal y como que fuera, porque tienen los mismos derechos que el matrimonio. A eso es a lo que se refiere el artículo 1084. William Andrés Cos.
Buenas noches, licenciados, gusto saludarlos. Yo tengo una duda. Es un caso hipotético y caso algo real, ¿verdad? Digamos que si la familia no tuvo descendientes hijos, los cónyuges, ¿verdad? Pero digamos que la comadre se aferra a que ella por ser la mamá de la hijada o la hijada se queda con la herencia, ¿sí se podría esta situación? Y hay parentesco con la comadre, pues, William. Pero, no, yo sé que no, pero si se aferra diciendo que a ella le dejó, que ellos hicieron documentos, eso lo Solo que hubiese testamento. Si usted dice le dejó, ya está diciendo testamento, pero Por aquí supuesto. la ley no puede. La ley ya tiene las reglas. Ahí están. Por eso Ya, se las Y leí no de dice libro, comadre, ¿verdad? No, pues. No, sí, pero sí, digamos que entonces sí tendría que existir aunque se opusieran los familiares, aunque digamos así como lo que establece la ley, hasta el 4º grado, que decía, pues, digamos, si ellos vinieran y dijeran, bueno, nosotros somos los familiares, pero ella presenta su testamento donde el causante dejó. Pero esa es otra cuestión, esa es otra cuestión. Ahí está hablando usted de la existencia de un testamento en donde la designaron a ella heredera. Entonces, si hay testamento, debe respetarse la voluntad del causante. Lo que pueden hacer los parientes es impugnar el testamento si es que hay alguna razón de tipo legal. Si no lo hay, pues el testamento será declarado válido y ella será la heredera. Pero no hay que confundir las cuestiones. Testamento es la sucesión testamentaria. Ahí está la disposición de última voluntad del testador. Sucesión intestada es a falta de testamento y en la sucesión intestada suceden los parientes según las reglas del parentesco. Así es. Solo los que están ahí está establecido. No se puede cambiar. Muchas gracias por la aclaración. Sí, eso tenía esa duda. Ingrid. Licenciados, buenas noches. Yo solo tenía una duda, pero ahorita cuando estábamos leyendo el artículo 1079, pues el doctor ya lo aclaró, pero yo cuando había leído ese artículo, yo había entendido de que a falta de descendencia sucederán los ascendentes más próximos y el cónyuge por iguales porciones. Pensé que tocaba una tercera parte. No. 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 Sí, y hereda, como dijo la licenciada, igual, están al mismo nivel. Ahora, esa parte si falta uno de cualquiera de esas dos partes, entonces la que esté es la que se lleva al 100%. Licenciado, o sea que quiere decir que los papás heredan un 50% ambos y un 50% el cónyuge. Así es. Así es. Ok. Así es. Ingrid, ¿le quedó claro? Ingrid Macario. Ingrid Macario, ¿le quedó claro? Bueno, quizás se desconectó. Yo lo que creo que deben de hacer, mamá licenciada, que siempre les hemos dicho es, hay que volver a leer los artículos que les leí. El 1078, el 79, el 80 y el 74. No se pueden salir de ahí. La ley no puede. Por eso es, la pregunta del millón es, ¿podrán entonces haber legados? En la sucesión intestada. ¿Pueden haber legados? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué, Norma, Lucrecia? Porque los legados es cuando le dejan partes de un todo a alguien. Y en cambio aquí no le están dejando nada a nadie, sino que la ley va a establecer a quiénes. Los legados solo pueden ser testamentarios. Así es.
Así es. Bueno, entonces dejamos ahí, compañeros, pasen una feliz noche y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, doctor. Feliz noche.